Bienvenidos, estamos aquí en Entrevistas TV News, en esta posibilidad que tenemos permanentemente en construcción para, de alguna manera, darle densidad y profundidad a algunos temas. Y a veces el motivo es mucho más que especial, porque, bueno, de alguna manera tratar de contextualizar algunos procesos que superan la instancia noticiable, porque muchos de ellos tienen que ver con, con nuestra propia capacidad en la organización como comunidad, como sociedad, de aquellas decisiones que hacen a que los proyectos de vida puedan realizarse. Y desde luego estamos hablando de la política, porque la política es, en definitiva, en una de sus acepciones, desde el punto de vista de las definiciones, ese camino, ¿no? El camino del consenso, de los grandes acuerdos, el camino que nos posibilita como sociedad avanzar fundamentalmente hacia el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Y no hay derechos sin lucha. Y de esto vamos a hablar hoy, porque Alberto Berretinec es, en definitiva, un hombre político, un hombre que ha tenido responsabilidades políticas desde hace más de 25 años, con una posibilidad siempre de tomar desafíos y de llevarlos a cabo adelante con esa premisa, ¿no? La premisa de la confianza, del consenso, de la búsqueda del diálogo. Hoy está aquí con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, saludos a todos los televidentes de Río Colorado. Cuando vamos a utilizar un código de tuteo, digo porque ha sido siempre muy generoso de la comunicación, no lo vamos a formalizar ahora, sobre todo teniendo en cuenta que has venido muchas veces a Río Colorado, tenés amigos aquí. Cuando la definición por allí sobre tu persona y sobre tu trayectoria te va acercando a ese concepto de animal político, ¿renegás o no? No. Yo creo que se exagera a veces, ¿no? Y se sobredimensiona lo que uno es. Yo creo que, primero que nunca me propuse ser lo que terminé siendo. Nunca me propuse, no tuve un sueño, tuve un objetivo de ser intendente, de ser vicegobernador, de haber fundado Juntos. Nunca me lo planteé así, nunca estuvo ni siquiera en los pensamientos. Las distintas circunstancias de la vida fueron dando y fueron marcando estos hechos y se fueron dando casi sin querer. Obviamente que uno le pone 24 horas por día, sí, porque no se para nunca y tiene una vocación de ser lo que es esto. Nunca se me pasó por la cabeza dejar de hacer política, y entusiasma. Lo que a uno más le entusiasma es ver y observar cómo mujeres y hombres que empezaron con nosotros hace 6, 7 u 8 años, hoy ya tienen un expertise, tienen un manejo, tienen una experiencia importante en la función pública y en la política, y la verdad que lo mejor que uno puede dejar es eso, ¿no? Es una nueva generación o miles de personas, de dirigentes que se entusiasman conjuntos y haber cambiado la provincia. Porque cuando tuviste que decir que no, dijiste no. Uno recorre determinadas decisiones, muy fuertes por cierto, y está marcado, creo yo, con esa arista del contrato con el ciudadano, con el vecino, al decir que no. Uno recuerda aquellas medidas de 2014, cuando el momento económico exigía, más que ejemplaridad, exigía ponerse a la altura, ¿no? Es decir, los salarios, la cantidad de funcionarios. Sí, y sobre todo tuvimos momentos muy difíciles. Nosotros vivimos en aquellos años. Hay que acordarse que era un gobierno de transición. Con el gringo ya era un gobierno de transición. Veníamos de 28 años de radicalismo. No vamos a hacer juicio valor, pero en 28 años de un sistema político. Ya el solo hecho de la transición con el gringo era todo un desafío político en ese momento. El fallecimiento del gringo genera otro tema anexo que era, primero, mi preparación para ser gobernador, mi consenso con el peronismo, ¿no es cierto? El poco conocimiento que los rionegrinos tenían de mí y yo de temas de áreas del gobierno. Y fue un tema muy duro hasta que se elige a Pedro Pesati como vicegobernador y ya empezamos a encaminar lo que es este proyecto actual. Pero realmente fueron momentos muy difíciles y ese que vos recordás de ese enero que hacemos esa gran reforma, donde achicamos el gabinete, donde quedaron los que realmente tenían ganas de estar en este proyecto. Sí, eso quería remarcarlo, ¿no? Me parece que esa fue la primera
el primer perímetro que marcaste, ¿no? Es decir, los que están de acuerdo con esta visión que comenzabas a tener, se quedan. Los que no, pueden irse y siguen siendo ciudadanos de consulta. Sí, ¿no? ahí bueno, ese fue un punto de inflexión importante. También hay que entender el momento, ¿no? Porque uno a los años después y a la distancia lo entiende. El peronismo había buscado durante muchos años tener un gobernador, que la tragedia, digamos, le impide tener ese gobernador. Dentro del propio peronismo había 3, 4, 5 sectores. Fue difícil, pero lo importante es que nació algo nuevo, algo distinto, que yo tengo la sensación y la certeza, después sobre todo de estas elecciones, que hay un espíritu en la provincia, que hay un sentimiento, un esquema en la provincia de defender lo nuestro, de ser bien provincial y de alejarnos y de poner un freno a los partidos nacionales, ¿no? Yo quiero dejar pasar de lado esta cuestión del peronismo. Digo, entendiendo que Juntos nace de una coyuntura, pero se apoya también en esa diversidad que le da hoy identidad, ¿no? ¿Vos sentiste en algún momento que el peronismo, no, más allá digo, del anhelo de ser gobierno, más allá de la elección de Soria, que el peronismo de alguna manera estructuralmente seguía ganando siendo perdedor? Es decir, ¿iba a cobrar los premios si mantenía el radicalismo el poder o si el poder se transfería? Digo, esa lectura la tuviste en algún momento, que con el peronismo no se podía bancar un gobierno. Después, en la crisis. Y porque el peronismo no tenía rumbo, digamos, ¿no? En ese momento nosotros podríamos haber acordado entre todos seguir siendo fieles a lo que habíamos construido con el gringo y a partir de ahí ir dando las etapas. Si el peronismo en ese momento no se hubiese ido de mi gobierno, ya sea Soria en su momento o Pichetto en otro momento, quizás hoy hubiese habido un gobernador peronista, no lo sabemos. Digamos, lo que pasa es que, bueno, esos dos grupos grandes se fueron retirando del gobierno y ese retiro obligó a fundar algo nuevo. Porque ¿juntos qué es? Juntos es aquellos peronistas que no se fueron del proyecto provincial, fundamentalmente de Pedro o Alejandro Palmieri, y también de aquellos radicales que, habiendo llegado de parte del radicalismo, tampoco sentían que el radicalismo lo representaba. Muchos independientes y muchos partidos municipales. Bueno, el desafío nuestro es hoy poder seguir siendo auténticamente rionegrinos, ¿no? Este es el tema, digamos, lo nacional siempre genera, ¿no? Genera divisiones, genera ruidos, en general lo nacional divide. Lo que nosotros tenemos que evitar como dirigencia y transmitirle esto a los rionegrinos es precisamente no caer en esa trampa de lo nacional. Y no somos partido por ninguno de los dos grandes proyectos nacionales. Digo, nosotros, Río Negro va a estar unido siempre y cuando entienda y nos demos cuenta todos, empezando por los dirigentes juntos, que lo importante es la unidad de los rionegrinos, ¿no? ¿Cómo te llevas con la traición? ¿Con la traición? No, la verdad que soy bastante... ¿Sos de perdonar? ¿Sos Sí, de...? soy bastante poco memorioso en esos aspectos, ¿no? Pero se puede hacer en política poco memorioso. Tengo mis tiempos. Ajá. Tengo mis tiempos, pero a mí lo que sí soy concluyente con las personas, es decir, cuando una persona me falló o tuvo malas actitudes, yo sé que fue. Puedo convivir, en eso no soy tan duro, pero sé que para ciertos temas o para ciertas cosas nunca más va a formar parte de un núcleo de toma de decisiones o de ocupar cargos importantes, ¿no? Te lo preguntaba hace algunas semanas atrás con el tema Soria, ¿no? Hoy Martín es ministro. ¿no? Sí. Responsabilidades institucionales fuertes. Sí, en realidad lo de Martín fue desencuentros por la gestión y después lo que agravó todo eso fue el destrato y la violencia verbal, digamos, en ese aspecto, ¿no? Porque yo en ciertos momentos he tomado distintos rumbos políticos. Me parece que a todos en algún momento nos genera dudas una situación y el camino es otro. Lo que no puede ser esto es que afecte las relaciones personales, las relaciones humanas, el respeto, o romper todo lo que se compartió y se convivió durante mucho tiempo, ¿no? O sea, yo siempre separo. Todo el mundo tiene derecho a seguir un camino propio en política. La diferencia es cuando del agravio, del insulto y de la falta de respeto
se pretende disimular todo eso. No, porque me mencionabas al mismo tiempo que con Martín Doñate, por ejemplo, se pueden coincidir institucionalmente y en estrategia, cuestiones que por allí muchos esperan, ¿no? Sí, bueno, ese es un claro ejemplo. Martín, tenemos una excelente relación, pertenecemos a dos proyectos políticos distintos, pero cada vez que tenemos que sentarnos a coordinar lo mejor de los dos para los rionegrinos, lo hacemos. Después, esta semana estuvimos hablando de tema ANSES con los jubilados docentes, aparecen en la foto, no importa, lo importante es que todos estuvimos reunidos ahí. Y que la solución parece encaminarse. Habíamos resuelto el tema de los temporarios gastronómicos de San Carlos de Bariloche, lo resolvimos juntos también. Pero hay una manera de construir y una manera de hacer política que es distinta, que es desde el respeto. Mientras haya respeto, creo que uno puede tener la mayor diferencia en lógica, pero siempre va a encontrar un camino, ¿no? Yo no sé, nosotros seguimos aquí la política muy de cerca, seguimos cada participación tuya en el Senado, pero no es un hecho menor que con el apoyo del Frente de Todos hayas alcanzado la presidencia de la comisión más importante desde el punto de vista productivo, ¿no? Sí, es importante para la provincia, ¿no? Yo tenía dudas. Pero Mayans fue el primero que apoyó. Sí, Mayans y la presidenta, ¿no? Yo tenía dudas. ¿Por qué? Porque yo soy minoría ahí. Es una comisión de 19 integrantes, de los cuales el peronismo ocupa 11, ¿no es cierto? 8 son de Cambiemos y yo soy el otro. Claro. Con lo cual, no es que yo vaya a resolver los temas que se planteen ahí. Entonces tuve dudas, pero cuando después estuve pensando, ¿no? Después que me llama Mayans, digo, a ver, Río Negro es una provincia ganadera, por excelencia, bovino, vino. Es una provincia agrícola. Marítima, pescamos. Tenemos por otro lado la pera de manzana, tenemos el lúpulo, tenemos la alfalfa, tenemos la cereza. Es decir, dejar ese lugar, teniendo la posibilidad de ocuparlo, era fallarle a los propios rionegrinos. Entonces acepté el desafío. Ahora asumió el nuevo ministro, tengo una buena relación con Julián Domínguez, hemos compartido gestión cuando él era ministro y cuando yo era gobernador, y creo que vamos a poder entender bien, y nos va a entender bien cuáles son los temas que necesita la provincia. Sobre todo porque la ley de producción, vamos a decir, porque es amplia en Río Negro, nació en tu gestión y cambió un paradigma, ¿no? Es decir, que el Estado acompaña con políticas públicas, pero acompaña también con esa necesaria posibilidad de estar presente en el financiamiento, ¿no? Y esto, que es tan importante. ¿Qué es tan importante? Hoy hablábamos, la semana pasada, estos días, hablábamos sobre el tema de cómo estaba la ganadería cuando asumimos. Veníamos de 10 años de sequía. No solo aquí, sino también en la línea sur. Río Negro en ese momento perdió la mitad de su capital. Perdió 400.000 cabezas de vacas y perdió más de 1 millón de cabezas de ovejas. Yo siempre insisto, no hay pérdida de capital más grande en la historia de la provincia que esas dos sequías. Y sin embargo, hoy ya llegamos a 750.000 cabezas de ganado vacuno y hoy ya estamos en cerca de 1.700.000 cabezas de ganado ovino. Es decir, eso se hizo con los productores, se hizo desde las organizaciones, pero también se hizo con un apoyo y financiamiento provincial, ¿no? Claro. Si no hubiésemos tenido el plan ganadero bovino, por ejemplo, en todos estos años, si no hubiésemos financiado el chancho, que hoy tiene más de 2.000 animales, hubiese sido imposible la recuperación de la ganadería. Entonces, nosotros lo que tenemos que sí asumir es que Río Negro es una provincia absolutamente productiva. Es productiva desde el gas y el petróleo, es productiva desde la línea sur con sus ovejas, productiva con la minería, productiva con la pesca, productiva con los frutos secos en Viedma, productiva con el ganado. Es decir, toda nuestra provincia tiene algo donde se produce. Lo importante es que el Estado no moleste, que el Estado no perjudique, que el Estado no trabe, que los políticos estemos al lado de los productores, y yo creo que la producción sola va haciendo las cosas. Bueno, pero Río Negro tiene, a diferencia de otros estados, vamos a compararlos y vamos a traducir también cuestiones que a veces ameritan la visibilidad y el fibrón. El
es profundamente federal. En cualquiera de sus estamentos políticos, espacios políticos y dirigentes hay una identidad provincial muy fuerte y un compromiso federal. Digo, no es Mendoza, que Mendoza en algún momento hasta ensayó esta cuestión de el separatismo, ¿no? Pero a diferencia de las provincias hermanas, Río Negro lo tiene todo. Es casi un presidente el gobernador. Se sienta con las multinacionales, se sienta con intereses cruzados muy fuertes. Lo que pasa es que tenemos, fíjate que tenemos a Bariloche, que de por sí solo, después de Capital, es el primer destino del país turístico. Y internacionalmente, ni hablar. Por otro lado, tenemos un río que son de los pocos ríos de la Argentina, que es el Negro, que nos genera todo el valle, todos los valles, que nos permite tener una actividad productiva enorme. También tenemos que pensar que tenemos metrópolis, ¿no? Tenemos desde, digamos, Regina hasta casi Catriel y Chipoleti, tenemos cerca de 1 millón de habitantes, y ese 1 millón de habitantes nos significa a nosotros mercado, un montón de actividades, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos, bueno, todas nuestras ciudades de las puntas, como puede ser, bueno, Río Colorado, Sierra Grande, Bolsón y Catriel, bueno, que nos dan también una fuerte identidad y que tienen sus vinculaciones, digamos. Yo siempre rescato la vinculación de Río Colorado con Bahía Blanca. Digamos, por la cercanía, por lo grande que es esa ciudad, pero bueno, también en los últimos años, de estar aislada de la provincia, de tener dificultades de relacionamiento, inclusive hasta con las localidades del Valle Medio, hoy es una ciudad integrada y protagonista. Lo menciono porque, sobre todo, esta campaña sirvió para afianzar este concepto de defender los intereses de los rionegrinos. Y a veces hay cuestiones que están directamente vinculadas con lo que la Constitución establece, son patrimonio de las provincias, el hidrocarburo, las cuestiones ambientales, digo, que son centrales para defender, sí, ¿no? Y ahí no vas a pelear con el del justicialismo, con el del radicalismo, sino enfrente tenés una petrolera. Sí, sí, bueno, esta es la tensión permanente. Nosotros tenemos un federalismo en los papeles, en la Constitución y en las leyes, pero muy difícil de implementar en la práctica. Porque hay cuestiones que la nación sigue manejando, porque la nación sigue definiendo políticas que muchas veces son o invaden jurisdicciones provinciales o no respetan la idiosincrasia provincial, ¿no? Si a esto sumamos que las grandes multinacionales también están apalancadas por lo nacional, el problema es doble, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuanto más seamos diputados y senadores del interior del país en el Congreso Nacional, creo que vamos a poder balancear mejor la cosa, ¿no? Este es el punto. Digamos, han sido tan unitarios los gobiernos de centro derecha como de centro izquierda. Es decir, acá no hay que un gobierno es más o un gobierno es menos. Podrá haber algún plan económico, digamos, un plan de obras públicas más federal que otro, podrá haber mejores reformas tributarias uno que otro, pero la idiosincrasia de lo unitario está. Si usted mira el gabinete de Macri y mira el gabinete de Alberto Fernández, no hay nadie del interior del país. O son de la capital o son de la provincia de Buenos Aires. El resto del país no. Y mire si hay dirigentes con experiencias de cualquier partido político en el interior del país. Sí, y de construcción de territorialidad, ¿no? Porque también estamos exportando modelos de otros lugares donde solamente las consultoras definen los nombres, ¿no? Exactamente. Así que bueno, yo creo que vamos camino a eso. Mire que los rionegrinos hayan confiado juntos con más de 120.000 decisiones, 120.000 votantes rionegrinos que hayan confiado, marca algo, porque no es una elección municipal ni es una elección de gobernador, es una elección nacional, de temas nacionales. Y que 120.000 rionegrinos hayan dicho que para los temas nacionales preferimos rionegrinos, como es juntos, bueno, eso me parece que es un avance importantísimo. Bueno, ya han pasado 2 años de Arabela Carreras como gobernadora. ¿Qué decisión hubieras tomado distinta a la que tomó la gobernadora en algún tema? No tengo definición. ¿No hay mirada crítica sobre...? No. Primero que Arabela tuvo que tomar decisiones en la pandemia, ¿no? ¿Y quién se anima a juzgar a alguien manejando una pandemia? Si no hay libros, si no hay experiencia, si no hay historia.
¿Quién puede juzgar a un gobernante que tuvo que decir la decisión de que no vaya a trabajar la gente, de que tenga que cerrar su negocio, de que no pueda salir a andar en bicicleta, de que no pueda ir a estudiar? Es el peor de los mundos eso. Entonces, yo respeto a todos nuestros dirigentes, a nuestros intendentes, a Arabela y a Alejandro, porque realmente para lo que fue la pandemia, o para lo que todavía sigue siendo, tuvieron una estatura enorme de poder conducir la provincia en esos aspectos, ¿no? Por otro lado, Arabela tiene una agenda propia de temas, por ejemplo, lo medioambiental, o algunos aspectos como el hidrógeno, que creo que son necesarios para seguir alimentando, ¿no?, vínculo entre la sociedad y los gobiernos. Pero marcaste algo esta semana, con todos los actores en la mesa, es decir, que no solamente aquellos que representan a los sectores, es decir, los actores clave, sino a las comunidades, es decir, que esto salga de un debate mucho más... Sí, bueno, eso juntos, ¿no? Somos respetuosos de la prensa, somos respetuosos de los opositores, somos respetuosos del movimiento obrero organizado, respetuosos de nuestros empresarios. Es decir, eso también es una marca nuestra y yo creo que eso no podemos cambiarla y no debemos cambiarla. Es decir, el diálogo, el respeto, el consenso y el encontrar un vínculo con la sociedad, más allá del tema que fuera, creo que es un tema que juntos lo tienen que llevar de por vida. Bueno, hubo un caso puntual de un proyecto de ley que no tenía todo el consenso que tendría que haber tenido y por eso llamé la atención sobre eso. Pero pero la ley de hidrocarburos que se presentó la semana pasada también. También. Pero si uno mira, yendo a la pregunta original, si uno mira cuántas veces me expliqué públicamente de algunos temas que haya decidido el gobierno provincial, han sido una, dos o tres veces, digamos, no ha sido mucho, con lo cual yo creo que ha hecho una gran tarea todo el equipo de gobierno. Obviamente, saliendo de la pandemia va a haber cosas para mejorar, para cambiar y para seguir trabajando, pero para haber gobernado en una pandemia, con una crisis económica como estamos viviendo, creo que estamos muy bien. Bueno, cuando por allí te dicen, quienes te conocen desde Cipolletti hasta hoy allí en el Congreso, que tenés ojo, ¿es ojo, es experiencia? ¿Encargás consultora y medís? Digo, porque Palmieri, Arabela, Iberó, Domingo, terminan siendo eso que por allí el líder o quien lidera el espacio ve, pero también ve traducido en la gente. Y son años. ¿Un poco? Sí, son años. Los años, no porque significa que si no, los años, digo, marcan la experiencia. A lo largo de mi vida he perdido más elecciones que las que he ganado. Y de las derrotas uno aprende mucho y le duele mucho, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también es entender el momento. Cada elección es un momento en la vida de la gente. Es un momento en la vida del ciudadano. Lo que uno tiene que interpretar, ¿qué es ese momento? ¿Qué está pasando? Digamos, las demandas de hoy no necesariamente van a ser las demandas dentro de 2 años. Sí, sí. Los objetivos y tener claro lo urgente y lo importante, ¿no? Exactamente, pero aparte, ¿qué es la preocupación del vecino en este momento, ¿no? Bueno, hoy uno observa, la cuestión económica es determinante, el alza de desempleo, el endeudamiento de las familias, la precariedad laboral, los problemas que hay en el comercio para poder mantener la rentabilidad, todo este tipo de situaciones. Y entonces, bueno, hay que entender las circunstancias y a partir de ahí hacer la propuesta e inclusive hacer las medidas, ¿no? Porque seguramente que lo que yo hice en aquellos 8 años, hoy muchas cosas ya para la gente no son necesarias, porque piensa que las prioridades deben ser otras. Nosotros fundamos la Escuela Secundaria Rionegrina. Somos la segunda, tercera provincia en el país que junto con Mónica Silva hicimos, digamos, la Escuela Secundaria Rionegrina. Hoy se está discutiendo que los chicos vayan a la escuela. En aquel momento lo que estábamos buscando era que los que estaban en la escuela no deserten. Es muy distinto ese momento a otro. Anoche el ministro de Educación decía que recuperar los contenidos educativos iba a llevar 3 años. Este es el debate de la educación de hoy, pero el debate hace 3 años atrás era si había edificios o no había edificios. Claro. Y si teníamos lugar para la matrícula o no. Bueno, son cosas que han cambiado muchísimo, bueno, en todas las áreas del Estado, ¿no? Bueno, finalmente tu banca está inserta
en un Senado que tiene mucha experiencia. Hay muchos exgobernadores, hay dirigentes de peso, está la vicepresidenta. Expresidentes. Expresidente, sí, sí. ¿Qué calidad política tiene el Senado hoy? Digo, porque prensa casi no tiene, Sí. ¿no? Y uno que sigue por allí los proyectos, hay cosas interesantes que dicen, bueno, debieran tener otro carril de comunicación. Pero digo, ¿se está tejiendo allí, bueno, la evolución de la política en este momento? ¿Con toda esa experiencia? Y hay, pues sí, hay mucha experiencia, ¿no? Hay más experiencia que juventud, digamos. Bueno, el Senado siempre fue... Sí, siempre. Por un lado. Por otro lado, hay mucho respeto. Y ese respeto es lo que permite el diálogo. Si no hay respeto entre dos personas, mal podríamos estar hablando, digamos. Esto es central. Y hay una tradición que es en el Senado, que es el respeto más allá de las diferencias que hacen. Eso se mantiene. Lo que sí es, yo estamos lamentablemente en el año 2023, desde el punto de vista político. Entonces las decisiones de los partidos políticos ya empiezan a teñirse de lo que va a venir. Entonces yo veo un Senado complicado. Primero porque el peronismo va a estar en una situación de quórum ahí. Va a estar con mucha inestabilidad de lograr aprobar las leyes y tener consenso. Y esto va a ser aprovechado por la oposición. Bueno, también para nosotros como gobierno provincial y yo como senador es un momento importante. ¿Para qué? Para que todas las votaciones terminen siendo beneficios para la provincia y para los rionegrinos, que nos permitan obtener cosas y garantizar cosas que si de otra manera no lo hubiésemos tenido. Pero digamos, el diálogo es superador de lo que vemos reflejado en los medios. Es decir, hay diálogo con Cristina Kirchner, por ejemplo. Difícil porque no se involucra ella mucho en lo que es las cuestiones diarias de todos los días, ¿no? Pero digamos, de alguna manera, yo creo que el peronismo va a estar obligado a un diálogo. Y a partir de esa obligación al diálogo, por la minoría que va a tener, es donde se va a encontrar este camino de consenso. A nivel político. Volvemos al principio. Gracias Alberto por la visita y por gracias a ustedes, la verdad que gracias por estos minutos de poder reflexionar todo. Felicitaciones por el programa y saludo a toda la gente de Río Colorado. Gracias Alberto por la presencia. Hasta la próxima. Ahí estaba el senador Alberto Varela tiene realmente un programa especial porque lógicamente más allá del contexto hay cuestiones que, insisto, son de proceso, ¿no? Que posicionan también la manera en la que la política en 2021 comienza quizá a traccionar una nueva etapa, ¿no? Claro, como decía, 2023 está allí nomás, pero hay puntos que tienen directa vinculación con la mirada estratégica, con los proyectos de vida, con la capacidad que tenemos de construir nuestro propio destino a partir de la participación ciudadana. Pero para ello la política es necesaria y también la participación y la jerarquía institucional. Por eso hoy tratamos estos temas en esta particular visita. Hasta el jueves que viene.